Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, el Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 19. Del versículo 1 voy a leer hasta último. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dieron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crían para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se dijo al pueblo, hasta el versículo 25 he leído. Hoy es clase 16 de evangelización. Yo abrí el libro de Éxodo capítulo 19. Desde hoy voy a explicar sobre la ley de Dios. Cuando nosotros leemos Génesis, desde capítulo 1 hasta 50, no muchas veces Dios apareció ante la gente. Algunas veces estaba mostrando, ¿no? Por ejemplo, Dios estaba conversando con Adán y Eva, como si fueras el padre de Adán, se trató. Además, Dios le hizo prohibido de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque Dios no quería que él muriera Adán. Adán tenía que guardar la palabra de Dios en su corazón, pero en el corazón de Adán un día llegó desconfianza en la palabra del Señor. Porque el día que comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo que iba a morir, ciertamente iba a morir. Esta palabra sí o sí tenía que permanecer en el corazón de Adán, pero un día él desechó esta palabra
y luego aceptó la palabra de Satanás. Por eso el pecado es incredulidad y desconfianza en la palabra de Dios. Cuando desechó la palabra de Dios en el corazón de Adán, empezó a funcionar el trabajo de Satanás. Porque el sistema de ser humano, uno que obedece a otra persona, automáticamente va a transformar como siervo. Es decir, que el que obedece a otra persona, automáticamente va a ser siervo de esa persona. Por eso, ser humano había transformado como esclavo de Satanás, siervo de Satanás, porque obedecieron a Adán y Eva. También, según la palabra de Dios, nos explica que nosotros también fuimos transformados como esclavo de Satanás, esclavo de pecado. Esa es nuestra identidad. Por esa razón, la gente cuando nace en este mundo, teniendo esta identidad que está siendo como pecador, siendo pecador puede aprender la palabra de Dios. Siendo pecador puede congregar en la iglesia. También siendo pecador puede creer en Dios, en Jesucristo, ¿no? Pero hasta que sea renacido y que sea justificado, que reciba la salvación, todavía no es hijo de Dios. Por eso, en su conciencia está teniendo temor hacia nuestro Dios. Aunque puede orar, decir, llamar a Dios, dice que mi Padre Celestial, pero constantemente en su corazón activa el temor. Pero siendo hijo de Dios no tiene que tener temor, porque el Padre tiene amabilidad, el amor y bondad, fidelidad y también amplio corazón. Puede abrazar a su hijo, también puede amar a su hijo y puede dirigir con su sabiduría, con su corazón. Por eso la vida de creencia de los justos puede tener la libertad y también el deseo de servir al Señor. Porque no solamente va a aprovechar de tener libertad, sino que voluntariamente puede servir a Dios, predicando el Evangelio, sirviendo al Evangelio. Por esa razón se necesita ofrendar, sacrificar, aprender la palabra de Dios y también practicando, ¿no? Como lo que estaba diciendo hermano Héctor, dice que está criando un grupo de enseñanza de la Biblia. No por la orden, sino de la voluntad de Dios. Y luego Dios le exhortó a Adán, pero Dios preparó una ropa perfecta, ¿no? La túnica, como matando un animal, quitando la sangre y le vistió a Adán y Eva. Comparando de lo que había hecho el delantera, como dice, ¿no? Por medio de hoja de higuera. Y eso es la obra de ser humano. Algún momento puede tapar su vergüenza, pero
bajo sol se cae y no sirve de nada. Significa que Dios sí o sí tenía que sacrificar un sacrificio en vez de matar a Adán y Eva, y para quitar piel como la justicia de Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por esa razón, para Dios, Él no estaba esperando que nosotros ofrendemos algo, porque nuestro Dios sabía muy bien sobre el precio de pecado de nosotros. ¿Cómo Dios puede perdonar de nuestros pecados? ¿Por ver el dinero? ¿Por recibir el sacrificio entre los animales? ¿Y por escuchar la oración con lágrima? De ninguna manera. La paga del pecado es la muerte. Por eso Dios sabía muy bien, para acabar condenación para los hombres del mundo, sí o sí tenía que enviar su Hijo amado. A través de sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, iba a cancelar el precio de todos nuestros pecados. Pero mucha gente, ¿no? Hoy en día, aunque está congregando en la iglesia, se dice que cree en Dios, pero ¿por qué no puede ser justo? ¿Por qué? No quiere apoyar 100% solamente en la obra de Jesucristo, sino que quiere mezclar su buena obra. Eso es el problema. Hoy en día, problema de los pecadores, únicamente, ¿no? Eso es problema. Para recibir la salvación no tiene que mezclar nuestra obra. Por eso dice que la salvación viene por la gracia de Dios. Gracia de Dios, es decir, que no tiene que mezclar nuestro sacrificio ni de nuestra obra. Además, al terminar la época de Adán y Eva, cuando Caín y Abel, ellos ofrendaron al Señor, Dios encontró a dos personas. Dios aceptó la ofrenda de Abel, que había dado las ovejas, como símbolo de nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de Abel estaba establecido la fe. ¿Qué tipo de fe tenía? Un día iba a nacer el Cristo. Un día iba a morir en la cruz su Hijo amado. Cuando haya derramada toda la sangre, iba a terminar la condenación. Por esa razón, Abel alcanzó a recibir testimonio de Dios, que Dios dijo a él: tú eres justo. Pero Caín no sabía sobre el secreto del evangelio. Dios no acepta la obra de ser humano, tampoco sacrificio de la tierra, ¿no? La tierra fue maldecida, se refiere como nuestro cuerpo. De la carne de nosotros, ¿qué es lo que sale? Del cuerpo de nosotros, ¿qué es lo que sale? Del corazón de nosotros, ¿qué es lo que sale? Perverso y engañoso más que todas las cosas del mundo. Así dice. Significa que Dios sabía acerca del corazón del ser humano, que está corrupto. Por esa razón, Dios no aceptó la obra de Caín. Y luego Dios apareció ante la vida de Enoc, el que anduvo
con Dios durante 300 años. Imagínense, ¿no? ¿Cómo él podía acompañar con Dios en este mundo? Por eso nosotros podemos saber, imaginar que ese hombre no estaba desechando el mundo y luego aceptó el mundo de Dios. Porque Enoc era uno de descendientes de Adán. Por eso Enoc también era pecador. Pero siendo pecador no podía acompañar con Dios durante 1 año, 100 años, 200 años. Pero él hasta 300 años. Significa que después de recibir la salvación, siendo justo, él podía acompañar con Dios. Es muy importante, ¿no? Por eso él no murió en el mundo, sino que antes de morir, Dios le llevó al cielo. Es decir, que por primera vez él fue arrebatado al cielo a través del poder de Dios. También Dios apareció ante la vida de Noé, porque Génesis capítulo 6 sale la vida de Noé. Noé era justo, varón perfecto, anduvo con Dios, así dice. Más o menos, casi 120 años, él estaba preparando el arca de Gofer, cumpliendo la palabra de Dios, la orden de nuestro Dios. Todo el mundo estaba yendo, caminando en el mundo, ¿no? Pero Noé, él aceptó el juicio de Dios, porque Dios dijo, yo voy a raer a todos los hombres del mundo por medio del diluvio. Pero no directamente les mató por diluvio a todos, ¿no? Sino que Dios estaba preparando un lugar de la salvación. ¿Cuál es? El arca de Gofer. Tamaño, también Dios había enseñado a Noé exactamente. ¿Para qué? Para que él hiciera por medio de madera de Gofer. Noé, cuando escuchó esa palabra, ya tenía que dejar su propio mundo. ¿Para qué? Para seguir el proyecto del Señor, la voluntad de Dios. Por después de recibir la salvación, cada uno de nosotros, ¿no? En vez de manifestar nuestro deseo, nuestra voluntad, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios para caminar con la voluntad de Dios. Pasando más o menos 120 años, cuando él tenía 600 años, empezó a llevar diluvio y luego se hundió todo el mundo. Murieron todos los hombres del mundo. Se quedaron solamente 8 personas, solamente la familia de Noé. Y luego, pasando tiempo, Dios apareció ante Abraham, ¿es cierto? Desde Génesis capítulo 12. Entonces un día se acercó a Abraham, Dios dijo, vete a tu casa, tu parentela, donde yo voy a indicar. Y luego, desde hoy, será origen de la bendición. Cualquiera que le bendiga, voy a bendecirlos. Pero cualquiera que le maldiga, voy a maldecirlos. Sin la condición. Nada que ver su obra, su trabajo. 100% por la gracia de Dios, Abraham fue establecido como padre de la fe y el origen de la bendición. Y luego Dios apareció a Isaac y Jacob también.
un día apareció por medio de sueño en José. Y luego ya estaba terminando. No apareció más. Y luego terminando en el libro de Génesis, llegando en el libro de Éxodo, pero durante 400 años ya Dios no apareció nada. Es decir, que como en el tiempo de las tinieblas. Imagínense, ¿no? Aunque los descendientes de Abraham vivían en Egipto, la cantidad, pero cuando Dios no apareció, no trabajaba, solamente dejaba, ¿no? Para que pasara exactamente como 430 años. Y luego, cuando Moisés tenía 80 años, es muy curioso, ¿no? Porque él cuando tenía 40 años, él un día entendió que él era uno de los israelitas. Por eso él quería salvar a Israel, para rescatar a todos los israelitas de Egipto, porque eso es la voluntad de Dios. Solo por sí mismo esforzó, por su sabiduría, por su capacidad, siendo como príncipe de Faraón. Pero le asesinó a una persona, egipcios, y luego se huyó a Medián. Y luego se quedó en el desierto criando algunas ovejas, pasando 40 años. En aquel entonces Dios apareció ante Moisés, que vaya a Faraón, que envíe mis pueblos de Israel. Ellos sacrificarán pasando de 3 días de Egipto y luego servirán a mí. Entonces, Moisés, cuando tenía 80 años, él estaba envejecido, su lengua no funcionaba muy bien, ¿no? Porque, imagínense, ¿no? Durante 40 años no conversaba mucho cada día. En aquel entonces solamente vivía con las ovejas en el desierto. Se olvidaba muchas palabras, vocabularios, ¿es cierto, no? No se recordaba. Pues él no quería ir a Egipto, ni quisiera presentar ante Faraón. Pero Dios empujó para rescatar a los israelitas. Significa que Dios utilizó su siervo como Moisés para rescatar a los pueblos de Israel de Egipto. Luego ya en este libro, Éxodo capítulo 19, apareció nuestro Dios ante Moisés. Es muy importante, ¿no? Porque ¿con qué forma Dios como apareció ante Moisés y los israelitas? Como saliendo humos, también, y como dice, vamos a ver esta palabra, ¿no? Donde sale acá sale el versículo 16, ¿ya? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Ya? Poco a poco nosotros podemos imaginar, ¿no? Como dice, vinieron truenos
y, como dicen, saliendo ruido muy muy fuerte, truenos, y luego relámpago con la luz. Terrible, ¿no? En mi vida una vez yo estaba teniendo experiencia, ¿no? Cuando nosotros estábamos trabajando en la tierra Paraguay, de Paraguay, donde hay el terreno de casa de retiro de Paraguay. Al empezar a trabajar, nosotros dormíamos en ese lugar, pero un día estaba lloviendo, pero antes de llover, estaba llegando truenos y relámpagos. ¿En dónde? En el mismo lugar. Porque ese lugar es poco alto de montaña, no tanto, pero estaba quedando una montaña, pero en ese lugar, el mismo, estaba saliendo truenos. Y luego, llegando relámpago, constantemente, como uno de 30 minutos o una hora, ¿no? Estaba llegando. Entre como 20 personas que estaba durmiendo, levantado, ni una persona podía hablar, porque llegando temor. Tal vez ese relámpago llega hacia mi cabeza. Porque siempre hay diferencia de tiempo, está llegando, ¿no? De primero relámpago y luego llegando trueno. Entonces, por tiempo, ¿no? Porque relámpago es la velocidad de luz. Por eso, un segundo llega 300.000 kilómetros. ¡Pam! Pero truenos, como sonido llega un segundo 400 metros. Por eso, como casi 1 kilómetro, entonces 2,5 ¿no? Segundo, ¿no? En aquel entonces, casi 3 segundos, 1 kilómetro. Así nosotros podemos medir. De primero relámpago, pa. Y luego, llegando, 1, 2, 3, pa, 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 pa. Pero cuando nosotros teníamos experiencia, solamente una vez en mi vida, ¿no? Mismo tiempo, relámpago, truenos, pabón, 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 pabón. Terrible. Creo que estaba peleando en nube negro, otro nube estaba chocando. Como igual que más fuerte que lo que había tenido experiencia, ¿no? En Monte Sinaí estaba llegando relámpagas, truenos y también humo y también saliendo sonido de bocina muy fuerte. Entonces todos los pueblos de Israel estaban desmayados. Además, como 2 veces o 3 veces Dios había mandado a Moisés tiene que bajar, tiene que avisar a los israelitas, no tiene que pasar de línea de seguro. Si pasa, voy a conquistar, voy a matar. Entonces, ¿qué tipo de Dios está apareciendo ante los israelitas? ¿Amable? ¿Amoroso? ¿Bondadoso? ¿Fiel? No. El Dios que apareció el día
que conversó con los israelitas en Monte Sinai era temeroso, que estaba dando gran miedo hacia todos los israelitas. Creo que en ese día, ¿no?, ni una persona podía negarse. Dios, gran Dios. También ante Dios nosotros no podemos presentar fácilmente. Creo que ese pensamiento iba a llegar en sus corazones. Wow. Porque ellos no sabían acerca de Dios. Mientras tanto que ellos vivían en Egipto, no tenía la Biblia, tampoco tenía profetas, tampoco tenía de culto, ni tenía clase de evangelización. Por eso todos son ignorantes de Dios. De repente, por 10 plagas que Dios había dado a Egipto, ya ellos fueron liberados y salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, y luego está llegando en el desierto, justamente ya está encontrando a Dios. ¿Qué es lo que sabe en sus corazones? No tenía nada de conocimiento hacia nuestro Dios. Por eso Dios de primero apareció como un juez que les da gran temor y gran miedo. Nadie puede acercar sin permiso de Dios a Dios. No puede acercar a Dios. ¿Por qué? Va a llegar gran juicio. Es decir que, ¿quién puede hablar claramente cara a cara? Únicamente Moisés. Entre 600,000 personas. Único. Por esa razón, nadie puede hacer la casa de Dios. Porque Dios es grandioso. También eres creador. Pero Dios permitió a Moisés para que hiciera la casa de Dios. Se llama el tabernáculo de reunión. Es la bendición de Dios, porque en el lugar santísimo Dios estaba quedando durante 40 años, mientras tanto que ellos vivían en el desierto. Ya, el resumen de hoy. Lo más importante, un día Dios le llamó a Moisés y luego le dijo, tiene que irse a Israel. Tiene que preguntar a ellos. Yo voy a darle mandamiento. No hablo nada de especie de 10 mandamientos, ¿no? Solamente voy a dar mandamiento a ellos. Si cumplan, ya voy a establecer como la cabeza de todas las naciones. Será sacerdotes de Israel, todo completo, para recibir la bendición de Dios. Moisés tiene que preguntar. Con ese propósito, él fue al campamento de Israel, les preguntó, llamando a los ancianos, ¿no? Ancianos, uno de 70 personas, ¿no? Dios me dijo, él va a dar mandamiento de Dios. ¿Ustedes van a cumplir o no? En aquel entonces ellos tenían que preguntar qué tipo de mandamiento nos daría. ¿Por qué? Ya, por ejemplo, ¿no? Ahora ya acá están muchos pastores en Zoom, ¿no? Pastor o hermano Héctor, yo tengo un favor para usted. Quiero pedirle a usted. Él sí puede decir que, pastor, con mucho gusto, dígame, todo lo que me diga, yo voy a responder. Si así dice, entonces ya será gran equivocado. ¿Por qué? No sabe.
¿Qué es lo que yo voy a pedir? ¿Es cierto o no? No sabe, entonces voy a mostrar, ¿no? Yo necesito un terreno de 10 hectáreas. ¿Me daría? Será desmayado. Significa que una persona, si quiere escuchar la petición, antes de responder sí, yo voy a cumplirlo, de primero tiene que escuchar qué es lo que está pidiendo. Por ejemplo, yo tengo un favor, hermanito. Pastor, ¿qué quiere pedir? Deme solamente un pancito nomás. ¿Para qué? Yo tengo hambre. Sí, yo voy a dar. Sí, me pide un pan y puede dar. Sí, aunque algunos no quiere dar, ¿no? Pero creo que hermano Héctor va a dar. Pero pidiendo 10 hectáreas de terreno, entonces, de ninguna manera. No sé muy bien, disculpa, hermano Héctor, si quiere dar, pero estoy impidiendo, no. Es, digamos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, Dios va a dar mandamiento, va a cumplir. Entonces, los israelitas, ¿cómo tienen que responder? ¿Qué tipo de mandamiento nos dará? Tenemos que calcular, ¿podemos cumplir o no? Si una persona tiene corazón humilde, de primero quiere escuchar y luego evaluando de su capacidad y luego puede responder, sí, yo quiero. Pero ellos eran orgullosos, sin darse cuenta de su debilidad. Decían, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, ¿cómo no? Queremos ser cabezas. Muy bien. Ya, solamente Moisés diga a Dios, denos solamente mandamiento. Ya, 100% nosotros podemos cumplirlo. Por eso Dios les invitó. Por eso, invitando al monte Sinaí, pero no quería mostrar, aparecer ante ellos, porque Dios iba a chocar directamente a ellos. Porque eso es característica de Dios. Mucha gente quiere decir que yo quiero entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está Dios? Ya, cuando uno siendo pecador quiere aparecer ante Dios, Dios va a chocar por medio de relámpago, choca y mata. Mucha gente sin saber, sin conocer de Dios, quiere creer, temerosa. Nosotros podemos imaginar, ¿no? 2 veces estaba pidiendo a Moisés, baje, hable. De primero santifique a ellos. No tiene que tocar durante 3 días a las mujeres y luego lavando sus ropas, siendo santificado, pero hasta allá, límite, donde abajo, al límite, seguridad. No tiene que traspasar del límite, porque al pasar ni una persona va a tener vida. Hasta animales voy a chocar, voy a matar. Entonces Dios había puesto una línea, ¿no? Sogal. Nadie podía cruzar de su línea, solamente Aarón y Moisés, venga. Y luego, cuando Dios habló, esa habla no es como una conversación, como si fuera relámpagos, truenos. Entonces ellos ya estaban teniendo gran temor. Más tarde ellos pidieron, oh Moisés, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, solamente usted converse con Él, nosotros queremos escuchar por usted. Ya sabe qué tipo de Dios Jehová. Jehová no permita que tenga pecado. Uno que tiene pecado, sí o sí se va al infierno, porque Dios va a rechazar, va a meter al infierno.
nosotros en este momento, ¿no? Poco a poco podemos investigar. Mucha gente no quiere leer este libro, Éxodo capítulo 19. No quiere ver, investigar. ¿Por qué? Está aburrido. No, no está aburrido. Es muy interesante. Tenemos que saber cómo iniciando. Antes de dar 2 tablas de piedra, donde Dios iba a escribir con su dedo mandamiento de Dios. Está pasando estas cosas. El día de hoy hasta acá. Ya, otro día vamos a seguir explicación. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este estudio bíblico pastoral con los hermanos, con los pastores. Juntamente nosotros podemos escudriñar la palabra de poco a poco. En aquel entonces Dios nos da sabiduría, entendimiento. También podemos descubrir el secreto de la palabra del Señor. Los israelitas estaban siendo orgullosos, ignorantes de Dios. Por eso fácilmente ellos podían decir que iban a cumplir mandamiento de Dios, pero ellos no podían cumplir 10 mandamientos. Por esa razón Dios había matado mucha gente. Dios hizo fracaso a Israel y Judá. En el año 70 después de Cristo, completamente había derrumbado el templo de Jerusalén y también derrumbada la ciudad Jerusalén. Casi durante 2000 años estaban perdiendo el derecho de gobierno y luego estaban siendo extranjeros, errantes, todos los israelitas. Eso es la respuesta, que ellos no podían cumplir mandamiento de Dios. En vez de recibir la bendición de Dios, recibieron la maldición. Nosotros queremos aprender la palabra de Dios cada día. Espero que el Señor nos enseñe, nos ayude. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.